Hola Jessica, Hola Lina, hola Lisa, ¿cómo estás? Mucho bien, gusto. qué gusto. Perdóname que estábamos con mascarillas por acá porque teníamos unos estudiantes. Sí, Ya me sabes. claro, en la oficina. Sí, Ya, muy bien, ahí. yo hoy desde casa. Ay, qué envidia. Sí. No, Lina, sí. Ujú. ¿y qué hora es por allá? Son las 5:30. Ah, bueno, no, no está muy de noche tampoco. No, no, está bien, la hora está bien. Sí. Perfecto. ¿Y cuánta gente hay registrada? La verdad, no sabré decirte. Sé que están de las tres sucursales. Estamos Colombia, está Perú y está Ecuador. Entonces, Ah, muy sí, bien. debe haber un porcentaje alto y el anuncio estuvo rodando desde la anterior semana. Entonces, me imagino que sí, Muy bien, muy bien. sí estamos con bastante gente. Con respecto al tema de las licencias, tú sí sabes para que la gente no nos abra los micrófonos y ese tipo de cosas. Eh, no sé si tú tienes, o sea, tú eres el host, me imagino, o yo también Sí, tengo opción. tú estás de co-host, tú estás de Ah, yo co-anfitrión. co-host. Ajá. Entonces sí. Y la gente que entra va a estar con la cámara y el micrófono desactivado. Exactamente, porque yo les desactivé cámaras y micrófonos. No, está bien, sí. Entonces, sí, todo está desactivado. Ok, claro. Y podemos hacerlo así que, bueno, la presentación que yo hago no va a ser tan larga, va a ser como, no sé, 20, 25, 30 minutos y después pueden preguntar cualquier Preguntas. cosa. Ujú. Ya, igual yo no me demoro mucho, yo tengo una presentación cortita acerca de viajes y viajes, yo creo que no va más allá de unos 10 minutos para darte todo el espacio. ¿Y tú dónde vives, Lisa? Yo en Colonia, ¡Ah, qué chévere! ¿Qué tal ¿conoces? es? No, no conozco, pero tanto he leído. Ajá. No, sí es bonito. Ahorita estamos en verano no, y felizmente la situación de COVID ha mejorado muchísimo en los últimos meses. Entonces, bueno, ahora sí ya podemos reabrir todas las escuelas para las clases presenciales. Múnich y Berlín también. También, sí, o sea, de hecho, sí, Colonia va a ser la última escuela que va a abrir. Las otras ya están abiertas. Sí. Oye, y ya yendo al grano, con respecto a la institución, con respecto al tema de... ¿Me escuchas? Con respecto al tema de... Dame un segundo, por favor. Mi jefa me estaba llamando por aquí. Un ratito. No pasa nada. Dos segundos. Con respecto al tema del Student Collect, es algo que tenía la pregunta por acá. Sí, claro. ¿Ustedes Ajá. preparan para el tema de Student Collect? Sí, bueno, tenemos básicamente dos cosas que hacemos. Espera, yo también voy a cambiar eso. Por un lado, tenemos un curso preparatorio, ¿no? Que es un ¿Ya? curso de alemán que justo está enfocado en los exámenes de admisión para el Studienkolleg, ¿no? Entonces ahí los profesores saben cómo son estos exámenes y te preparan para aprobarlos, ¿no? Aparte, hay
un curso especial que, por ejemplo, también tiene matemáticas. Entonces, al mismo tiempo, hola, al mismo tiempo de estudiar el alemán, también se estudia matemáticas en alemán, porque dependiendo del Studienkolleg hay 4 diferentes. Algunos tienen el enfoque o siempre también, en todo caso, va a haber matemática, ¿no? Para comprobar que todos tienen el mismo nivel. Entonces, ahí también hay una preparación adicional para la parte de matemáticas. Y lo otro que tenemos entre comillas, que también tiene que ver con el Studienkolleg, es el servicio de la gestión académica, que nosotros nos encargamos de hacer las postulaciones para entrar al Studienkolleg, o también dependiendo si hay chicos que tienen, por ejemplo, el acceso directo a la universidad, para entrar directamente a la universidad. O sea, una colega mía que está a cargo de ese programa, ella entonces hace todas las postulaciones, prepara los documentos, etcétera, para que los chicos entren. Esos son los Ah, 2 ¿y programas que cuánto tiempo tarda la preparación de Student College con Carla? Bueno, depende cómo tú lo ves, ¿no? O sea, es siempre muy particular porque depende de cada uno de los chicos y de sus conocimientos previos de alemán. Si empieza desde cero o si ya tiene algún nivel A1, A2, etcétera. Por ejemplo, si empieza desde cero, no sé si está en mi presentación, déjame ver, pero en todo caso lo puedo explicar. Sí, en la presentación también está. Tenemos como por ejemplo, tengo un cronograma ejemplar para los chicos que quieren entrar al Studienkolleg y empiezan con nosotros desde cero a estudiar el alemán, ¿no? Y para ellos calculamos más o menos que empiecen en noviembre, diciembre con el A1 para poder entrar al Studienkolleg en agosto, septiembre. Entonces sí son como unos 10 meses que se puede calcular, que hay que calcular ¿no? Ah, bueno, sí. Oye, ¿y para la aplicación Avisa ustedes nos ayudan para tramitar la BPD? Sí, o sea, nosotros apoyamos con la documentación, ¿no? O sea, porque normalmente para la visa se necesita ¿no? Una carta, por ejemplo, sobre todo, o sea, si los chicos han contratado el servicio de la gestión académica, ahí hay incluso más apoyo, ¿no? Porque muchas veces uno tiene que presentar una carta de motivación, entonces nosotros la podemos revisar, etcétera. También emitimos las cartas que necesitan de constancia, ¿no? De curso, que eso sí vale mucho. Y también, por ejemplo, en el caso de Ecuador, creo que también muchas veces necesitan ya el VPD, que es como una constancia de UNICIS, entonces con eso también apoyamos. Ah, chévere, porque últimamente la embajada, el consulado acá nos está pidiendo cartas de contacto con la universidad y a veces es con la BPD, a veces es solo con un correo de una institución. Exactamente, sí. Y nosotros, por ejemplo, si han contratado el servicio de la gestión académica, emitimos una carta, ¿no? Que es una constancia que nosotros estamos a cargo de apoyarlos en eso y que tenemos mucha experiencia, o sea, ¿no? La empresa tiene experiencia desde hace 30 años en ayudar a que los chicos entren a las universidades o Studienkolleg. Y, por ejemplo, en la Embajada de Colombia, no sé cómo está ahora, pero antes siempre estaba reconocida en nuestra carta. Claro, ya, yo sé que también el personal en la embajada siempre cambia, ¿no? Entonces uno no sabe si sigue válido o no. Y en sí, por ejemplo, el año pasado yo tenía planeado un viaje a Perú y Colombia, no sé si a lo mejor también tal vez Ecuador, pero claro, por la pandemia no se podía y claro, eso sería algo que en el futuro, ¿no? Tendríamos que renovar. Sí. Super Elisa, muchísimas gracias. Dame un minutito, por favor, me voy a preparar aquí, voy a cerrar la puerta y todo. Sí, ya, yo también.
Jessy, ya los muteé. Aquí estoy poniéndoles Yo que también ya les, estén aquí yo les contigo. puse. Ya pusiste el de no rayar. Sí, el que Ah, es, verá, espera. Voy a compartirle pantalla, puse es en que los no lo tres veo. puntos, verá, puse en compartir pantalla en los tres puntitos donde dice inhabilitar que los participantes tomen nota. Y lo mismo, bueno, mi amor, y lo mismo tiene que hacer Lisa. Ya le pido Eso a es lo ella que Lisa también. está en silencio. No sé por qué. Ah, O ella creo que lo puso, me imagino. sí. Sí, sí, yo lo puse en silencio porque tenía que cerrar la puerta para Lisa, te dejar presento entrar a al perro. Santi. No, Santi no, es no, 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 mi qué director. vergüenza. No, lo que pasa, Lisa, que estoy de paternidad. Tuve un bebé hace 2 días. Bueno, yo no, mi esposa, ¿no? Pero Ah, estoy aquí solo en casa con mi hija y no tengo quien la cuide que mientras la cuida. el Sí, bebé, sí. ajá. Pero aquí estoy trabajando, solo les estaba dejando a punto esto y ya. Voy a poner en el chat, Jessy, un texto eh, y arrancamos a las 11. Yes, a las 11. Liz, hazme un Lisa, favor ¿qué hora es enorme. en Alemania? Van a ser las 6. Ok. Tenemos 7 horas de diferencia. Muchas gracias por aceptar hacer este webinar tan tarde. No, está bien. No pasa nada. Lisa, un favor, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Ujú. La opción que dice compartir pantalla, haz como que si vas a compartir la pantalla. Ajá. En el lado, en la barra, en la barrita esa, te va a salir 3 puntitos. Sí. Ya, ahí pon la parte que te dice, o mira que diga inhabilitar a los participantes tomar notas. Ujú. Ya, Creo que ya. para que Sí. no, ok, para que no nos rayen la pantalla, porque ya me ha O pasado. sea, no lo permito, ¿no? Exacto, que esté inhabilitado. Sí, creo que ya. Creo que está. Ya, sí, ya está. Ay, qué bonita la presentación de Student Connect. Nada, justo ya que, claro, yo lo estaba mirando. Ya, y yo creo que ya estamos todos listos, Santi. Pero tú empiezas, entonces yo ya dejo de compartir, ¿no? Sí, yo empiezo. Yo ya tengo igual mi presentación lista para que sepan acerca de viajes y de ahí continuamos contigo. Perfecto. ¿Y cómo va ahora? ¿Cómo está la situación actual en Colombia ahora? Bueno, yo soy de Ecuador, entonces Lógico, sí. Sí. te Claro, porque puedo antes contar estaba acerca. hablando con Andrea y sí, Claro, Andrés está creo que en Medellín. sí. No, sabes que en Ecuador las cosas están bastante mejor que antes. El sistema de vacunación está mucho mejor, mucho más desarrollado que antes. Hay mucha más gente ya vacunada, entonces eso hace que incluso ya haya un poco más de soltura por parte de las instituciones académicas. Ujú, Están una que otra ya en tema semipresencial, lo que antes estábamos totalmente encerrados. Incluso el ujú. sistema hospitalario ya no está colapsado, ya ha mejorado todo, ya vamos saliendo de a poquito. Muy bien, sí, igual que acá. Ha demorado un poco, bastante, o sea, nosotros Sí. también tuvimos casi medio año de lockdown y bastante feo porque era en invierno, pero ahora con la vacuna y todo, sí, ha mejorado y también por el verano y ya los casos están muy, muy, muy bajos. ¿Y qué tipo de vacuna están dando en Ecuador? Bueno, aquí hay Pfizer, hay el AstraZeneca, hay la Johnson Johnson, Ah, bueno, hay la rusa también llegó sí. y la china. Ujú. Esas sé que están ahorita y están dando a las personas, en este momento están vacunando hasta los 55 años. Claro, Todavía no entran a la tanda de nosotros. sí, bueno, nosotros ahora sí, creo que desde hace este fin de semana ya entran todos, ya no hay límite de edad, ya no hay la preferencia, porque ya creo que hay, bueno, tendría que ver la cifra actual, pero ya hay muchísimos vacunados. A ver, déjame ver, aquí tenemos obviamente una página web. Ya más de 50% ya ha recibido por lo menos una dosis.
y de las dos creo que son como 30, o sea, 30% ya está completamente vacunada, sí. Bueno, eso es, definitivamente Alemania va a estar mucho mejor que nosotros. Nosotros sí nos ha costado. Todavía no llegamos al 50%, pero al menos las personas súper adultas, los muy Claro, no, ancianos, pero ya lo aquí al están. principio también fue lento, ¿no? O sea, han aumentado, ahora lo puedo ver, como a partir de abril, mayo, han subido rápidamente, porque también hubo un tiempo en que no tuvimos las vacunas porque no han comprado lo suficiente o no llegaron a tiempo. Y bueno, sí, lo estaba preguntando porque, o sea, justo a partir de, y eso es interesante para los chicos, justo a partir de julio ahora van a poder viajar también desde países de zonas de riesgo, Yo, cuando, exactamente, siempre cuando estén vacunados y ahí ya entonces ya no tienen que hacer cuarentena y pueden entrar. bueno, Sí. oye, ¿y para cuándo más o menos se estima que pueden abrir el tema de visas de turismo? ¿O eso está para el A próximo eso me año? refiero, o sea, ¿También? ajá, pero para la gente vacunada. Pero bueno, Algo es sí, algo. O sea, sí, ya se hay que activa. esperar la vacuna, sí. ¿Y eso va a pasar en todo el espacio Schengen o solo Alemania? Creo que sí, o sea, yo creo que sí, o sea, ahora yo sé que está en Alemania, pero normalmente sí lo van a tener más o menos las mismas leyes para el espacio Schengen. Y lo otro que cuenta también, si uno está ya recuperado, o sea, si uno ya tuvo COVID en los últimos 6 meses, uno tiene los mismos derechos que alguien que está vacunado. ¿Y a Por ti ya te ejemplo, dio? yo lo tuve hace un mes. Entonces, Wow. sí, al final me contagié, sí. Total. ¿Y qué Sí. tal? ¿Saliste tranquila o tuvo muchos síntomas? No, yo tuve suerte, tuve un día fuerte, que estaba con fiebre y sin fuerza y mucho dolor de cabeza, pero el resto sí era como una gripe y claro, pedí mi olfato y mi gusto. Eso sí, estoy esperando que vuelva Ah, bueno, no lo pronto. tienes. Todavía no completamente, no sé, tengo como 25%. Y, ¿qué más? Sí, bueno, y tuve que hacer los 14 días de cuarentena para poder salir, pero ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Alemania, hay y esto también nos ayuda a, digamos, a vigilar la situación. Hay muchos centros donde tú puedes sacarte la prueba y ver si eres positivo o negativo, ¿no? Y son pruebas rápidas, como las antígenas, que el resultado sale en 15 minutos. Entonces, cuando todavía o sea, cuando recién estaban bajando los casos, ya podían en algunas zonas ya reabrir los restaurantes, etcétera, y uno para poder ir tuvo que presentar, o todavía también en eventos que están dentro, por ejemplo, o donde haya más personas, uno tiene que presentar su prueba actual que uno está negativo. Entonces, mediante esas pruebas se ve rápidamente si alguien está contagiado o no. Y sí, nos ayuda a manejar la situación. Y la O gente, sea que, como es gratis, la gente, ¿no? Uno puede hacer la prueba como dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? 2, 3 veces por semana y así estás seguro que por lo menos no tienes una gran cantidad de virus, ¿no? Dentro de tu cuerpo. pero al menos, o allá ya se están haciendo reuniones sociales, entonces. Sí, sí, claro. O sea, Que nosotros, sí, ya hay eso. Sí, desde hace recién, o sea, justo cuando yo me enfermé, estaban empezando con eso. O sea, justo. mis primeras 2 semanas de cuarentena, ahí reabrieron los restaurantes, la gente estaba en grupos en los parques, ahora se puede juntar con no sé cuántas personas, ya hay bodas, o sea, obviamente siempre con cuidado y con las mascarillas y todo, pero sí, ya estamos Ay, qué regresando a chévere. la vida normal. Algún día acá. Ya Sí, será. sí, sí. No, no, sí, va. Por lo menos pueden ir a la oficina, que también, o sea, nosotros estuvimos trabajando también muchísimo, o todavía hay mucha gente igual que está trabajando desde casa,
bueno, yo ya después dije, no, ya voy a ir a la oficina cada día porque no Es quiero estar duro más. desde casa. Sí. Sí, a nosotros nos pasó lo mismo cuando nos pusieron en cuarentena y nos encerraron. Nos Sí, moríamos en casa todos, eran ya no más, por favor, vamos a la ya. oficina. Horrible, horrible. Claro, sobre todo, o sea, yo sé que lo que yo he visto de América Latina, que desde el principio estuvieron más estrictos, ¿no? Que hubo solamente ciertas horas que pudiste salir y eso en Alemania recién, o sea, a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho antes para que hubiera sido menos tiempo, pero al final, en los últimos 2 meses, empezaron con eso, o sea, uno ya antes podía por lo menos salir a la hora que quería, pero claro, nada de reuniones, solamente con una persona, no sé qué. Pero justo en mayo o fin de abril empezaron con esto que solamente podía salir hasta las 9 y no sé qué, bueno. No, pero acá también las cosas tenían que ser un poco más severas porque el sistema de salud no es el mejor. Sí, Entonces, claro. o les cuidamos desde el inicio o nos hacíamos pedazos. Ahí sí, Sí, no hubiéramos sí, podido salir. claro. No, no, es sí lo que ha pasado ahí, impactante. Duro, Sí. muy duro. Santi, ¿usted qué opina? ¿Ya iniciamos o a las 11 en punto? ¿Tú vas a permitir que la gente entre o...? Sí, yo estoy esperando estos 3 minutos que nos falta, admito a todos y arrancamos. Sí. Esperemos un poquito, ya mismo es. A ver, mi presentación. Y la sesión la están grabando, ¿no? Sí, por lo que veo ya hace rato se empezó a grabar. Ujú. Esperemos un poquito. A ver. Aquí veo que tenemos 7 personas en la sala de espera. Ujú. Ahorita aquí estoy. ¿Lo dejamos entrar ya o no? Ya falta un minuto y están solo 7 personas. ¿Usted qué opina? Sí, sí, es que poco a poco se van ingresando. Es que mayor de ti les abrí el micrófono. Cuando quieres que hablen, solo les abres. Les tengo susto. No, pero solo son 7, entonces está súper bien. Es más sencillo. Lo que no entiendo, Colombia no mandó, Ya estamos 9. pues a las 11 los dejamos entrar. Ujú. Ya estoy más decente. Decentito. Vine con la camiseta de la oficina. Vaya, Ya están está. 11. Ya, arranquemos ahorita. Jessy, ¿sí tienes el link para que hagan asesorías? ¿Para que generen una cita? Si no, Tengo la tranquila, se presentación. lo paso. No, aquí no está el link. Se lo paso que al Teams. Ya cerré mi Teams. Entonces ya lo pongo aquí en el chat, ¿ya? O Aquí en el pásame el chat ya lo WhatsApp, pongo. porque aquí tengo también el WhatsApp al lado. En el WhatsApp. Ujú. Son las 11, listo. Entonces los dejamos Vale. entrar. Ahí los meto. Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un webinar o una presentación con una de las ciudades y de los países más importantes del mundo. Vamos a hablar acerca de Alemania. El día de hoy nos va a acompañar Lisa,
quien es la representante de Carl Dusberg. Antes que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Jessica Mora. Formo parte de Viajes y Viajes, Estudios en el Exterior. Quiero compartirles mi pantalla para que hablemos un poquito más acerca de la empresa. Bueno, antes de empezar con Alemania, me encantaría comentarles que Viajes y Viajes es una empresa que lleva ya 38 años en el mercado. Estamos en 3 países, estamos en Ecuador, estamos en Colombia y estamos en Perú. Nuestro propósito siempre va a ser hacer realidad los sueños de todos nuestros estudiantes. Formamos parte de una cadena de instituciones bastante amplia alrededor del mundo, más de 32 países. Por lo general, siempre estamos atentos los 24/7 de que nuestros viajeros estén muy bien, estén satisfechos en cada destino que se encuentren. Realmente, cuando una persona viaja, tenemos que hacer un proceso muy largo. Entre ellos es que ustedes puedan estar en una empresa que tenga la experiencia y que a ustedes les pueda dar la confianza de poder confiarles su sueño de estudiar en el exterior. También en el destino van a tener la opción y la oportunidad de tener un guía tutor, que es una persona de Latinoamérica que habla español, que va a estar con ustedes en el destino y les va a enseñar ciertos tips de cómo funciona el lugar, cómo funciona el tema de los medios de comunicación, cómo pueden abrir su cuenta bancaria, entre otras cositas. Nosotros tenemos certificaciones y las instituciones a las que representamos, todas tienen representaciones o certificaciones en cada uno de sus países. Nuestros compañeros del área académica son personas eminentemente capacitadas y especializadas en cada uno de los destinos que les podemos proporcionar y les podemos ayudar. Con respecto al precio, ustedes se van a dar cuenta que en Viajes y Viajes tienen un abanico de opciones. Entre ellas van a tener instituciones de élite, instituciones económicas y ciertas promociones que suele haber por ciertas temporadas. Hay que tomar en cuenta que también un viajero, cuando sale, necesita un tema de una tarjeta de descuentos. Una tarjeta de descuentos de restaurantes, de museos, porque siempre es importante formar parte de la cultura. Nosotros también les vamos a ayudar, chicos, en todo lo que es la asesoría de tickets aéreos, cómo funciona el tema del visado. Siempre es importante recordar que dependiendo del destino que vayan, el programa que ustedes elijan será un tipo de visa de estudios, puede ser una visa de turismo, todo depende del programa. Vamos a estar siempre como soporte de ustedes en toda la experiencia, desde que se les da la asesoría, se mira los programas de acuerdo a su sueño, de acuerdo a su diplomado, carrera, maestría que quieren cursar, y posterior a eso vamos en el transcurso viendo los requisitos para poder llegar al destino. También les ofrecemos un kit de viaje, todo depende del destino al que ustedes vayan, para que vayan ciertos elementos, y no olviden que también tenemos un tema de plan de referidos. Entonces, quisiera también comentarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, pueden ingresar también a nuestra página viajesyviajes.com y pueden ingresar a cada una de las ciudades donde nosotros estamos, ¿sí? El día de hoy, Lisa nos va a acompañar y nos va a comentar acerca de este destino tan importante y bonito. Lisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, entonces ahora yo voy a compartir mi pantalla para darles una pequeña presentación yo soy Lisa Genes de la empresa o de la escuela Carl Duisberg y les voy a dar una pequeña presentación de, bueno, cómo graduarte en Alemania y cómo nosotros de Carl Duisberg te podemos acompañar en este camino. Un segundo, voy a hacerlo grande. Ok, bueno, como muchos saben, tal vez Alemania es uno de los destinos más populares. Bueno, aquí tengo un ranking de diferentes países europeos y Alemania ocupa el lugar número 1 en cuanto a la popularidad como destino para estudiar una carrera universitaria. Y hay varias razones que primero quiero explicarles un poquito. Número 1. Allá. Nosotros tenemos
universidades de excelencia. Aquí pueden ver en la foto uno de los edificios de la Universidad de Bonn, y no solamente tienen, son universidades de excelencia, pero muchas veces también de larga tradición. La Universidad de Bonn, por ejemplo, cumplió hace 2 años su bicentenario, y hay muchas universidades alemanas que tienen tanta tradición. Y los títulos que pueden obtener en las universidades alemanas están internacionalmente reconocidos. O sea, si después quieren estudiar en otra universidad en Europa o en su propio país, o simplemente trabajar, no van a tener ningún problema, porque sí, los títulos que van a recibir acá están reconocidos. Y hay como 45 universidades que están en el ranking de Times Higher Education. Yo sé que muchos siempre se fijan en los rankings, aunque a nosotros nos gusta destacar que en el caso de Alemania no es necesario, porque no hay mucha diferencia entre las universidades que están en este ranking y las universidades que no, porque también son buenas, simplemente hay un poquito de diferencia, pero al final es mínima, ¿no? Entonces, todos, sobre todo las universidades públicas, tienen un estándar muy alto, y también de las universidades privadas, solamente ahí hay que saber un poco. Somos un país, uno de los países uno de los 3 países con más patentes registrados, que es un símbolo para la innovación y la investigación que llevamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia, ¿no? Con la situación de COVID, seguramente han escuchado de la vacuna de Pfizer. Pfizer tiene la vacuna que ha sido desarrollada en Alemania, de la empresa BioNTech. Y, por ejemplo, lo que es muy interesante, que el dueño de esa empresa y su esposo, o sea, es una pareja, los dos son turcos que han crecido en Alemania, y bueno, representan que hay muchos migrantes en Alemania que pueden hacer alta investigación y ¿no? pueden ser exitosos acá. Otra razón es que tenemos una gran variedad de carreras que en muchos países ni siquiera se pueden imaginar las carreras que existen acá. Obviamente las más populares son las conocidas, ¿no? Que todo el mundo conoce. Entonces, entre los extranjeros, administración de empresa, derecho o medicina son carreras muy populares en Alemania, pero en total tenemos como 425 universidades públicas y 120 universidades privadas, y estas en total ofrecen más de 20.000 carreras. Entonces se pueden imaginar que hay muchas carreras diferentes, y por ejemplo yo les he puesto las carreras que he estudiado yo, y que son bastante particulares comparado, digamos, con otros países. Por ejemplo, mi bachelor ha sido en Ciencias Regionales de América Latina con Economía, y es una carrera interdisciplinaria, y hay muchas carreras así. Por ejemplo, uno puede estudiar ingeniería, pero obviamente con el enfoque de medio ambiente o lo que sea. Claro, lo que uno siempre tiene que hacer cuando estudia una carrera así en particular, explicar un poco qué es lo que has estudiado, ¿no? Cuando tú dices que estudias administración de empresa, todo el mundo va a saber más o menos lo que has estudiado. Con lo otro sí te pregunta, ¿y qué es, no? Entonces, en mi caso, era una mezcla del idioma español más la historia de América Latina y economía. Y, por ejemplo, mi maestría, que se llamaba International Development Studies, era una mezcla entre política, relaciones internacionales, sociología, más economía de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí también es algo que no encuentras en muchos países, digamos, ¿no? La siguiente razón, tal vez la más interesante para muchos, es que las universidades o los estudios son bien económicas. La matrícula cuesta aproximadamente entre 230 a $350 al semestre, que en sí... o sea, hay algunas pocas universidades, o sea, ahí estoy hablando de las universidades públicas, obviamente, las privadas sí tienen matrículas más altas, obviamente,
pero como han visto que hay más universidades públicas, entonces hay bastante oferta y la mayoría de los alemanes, o sea, en Alemania es un poco al revés, que las públicas son las buenas. Yo sé que en América Latina muchas veces al revés, pero y las privadas, obviamente también hay buenas, pero las públicas son las de prestigio, digamos, ¿no? Y esas son las más económicas. Y lo que uno paga es más como una tasa administrativa, ¿no? Esto, por ejemplo, incluye ya un ticket de transporte público, dependiendo de la universidad, ¿no? De la ciudad o de la región del Estado federado. Por ejemplo, en Colonia, ahí pagas, digamos, $350 al semestre y tienes el ticket para el transporte público del Estado federado de Nordrhein-Westfalen. Y te puedes mover con tren, bus, a todas las ciudades que quedan cerca de Colonia. Lo que la embajada o lo que uno tiene que tener en cuenta, y eso sí es algo lo que tiene que ver con el visado, la embajada alemana o el Estado, digamos, ha calculado que un estudiante en promedio necesita más o menos $12.500 al año para sobrevivir. Y por eso pide a los estudiantes extranjeros que no son de un país de la Unión Europea que tengan una cuenta cerrada o cuenta bloqueada con más o menos estos $900 al mes para demostrar sus fondos, ¿no? Que puedan sobrevivir. Y con esta cuenta es posible que cada mes pueden retirar este monto de dinero que se necesita, bueno, calculado por un mes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Expatrio, que es muy fácil contratar desde el extranjero porque es todo online, y esa empresa, por ejemplo, facilita una de esas cuentas cerradas que está reconocida por la embajada alemana, ¿no? En el momento de pedir la visa, tienen que presentar ya esta cuenta cerrada. Otra ventaja es que con esa visa de estudiante se puede trabajar. Se puede trabajar o 120 días a jornada completa o 240 días jornada parcial al año. Y es lo que muchos estudiantes hacen. Obviamente uno como estudiante extranjero no debería trabajar demasiado, digamos, porque sí, en comparación con alguien nativo es más difícil estudiar, obviamente, pero para tener como un ingreso adicional es algo que alivia mucho, ¿no? Y hay muchos estudiantes alemanes que trabajan como camareros, pero también en el delivery de comida, en las universidades o incluso empresas, y eso es lo que también después te da otra ventaja, ¿no? Para tu CV, porque al mismo tiempo de haber estudiado ya conseguiste experiencia laboral. ¿Qué más iba a decir acerca de eso? Sí, bueno, eso es lo que quería decir. Otra razón, el idioma. Obviamente cuando uno estudia en el idioma alemán, claro, también hay carreras en inglés, eso es algo que es interesante para algunos, pero en general siempre es recomendado estudiar en el idioma, ¿no? Alemán, porque de este modo uno obtiene el nivel más alto y al mismo tiempo también uno puede entrar de otra manera a la cultura, ¿no? Entender mejor el ambiente, etcétera. Y eso al mismo tiempo es otro plus para tu CV, porque hay mucha gente que habla inglés en un nivel alto, pero todavía hay menos gente o menos personas que hablan alemán. Y hay muchas empresas alemanas en todo el mundo, entonces ya haber estudiado en Alemania, en alemán, trabajando incluso en cualquier país del mundo, con el alemán en el CV va a ser otro plus para ti, incluso para otras empresas internacionales, ¿no? Como Alemania es una gran industria, es simplemente una gran ventaja para ti. Entonces ahora se preguntan cómo nosotros podemos ayudar en eso.
Yo trabajo en Carl Duisberg Zentrum y es una sociedad sin ánimo de lucro y nosotros también tenemos muchos años de experiencia, igual que Viajes y Viajes, que es nuestro socio, y nosotros tenemos ya más de 50, bueno, no, ya más de 60 años de experiencia en el área de la enseñanza del alemán, pero también en lo que es un servicio que se llama gestión académica, que desde hace muchos años estamos ayudando a estudiantes extranjeros para entrar a las universidades alemanas. Más adelante les voy a explicar cómo funciona. Aquí pueden ver un mapita con con nuestras diferentes escuelas. Nosotros tenemos una escuela en Colonia, otra en Berlín, una nueva en Marburg, que forma parte del, digamos, del grupo Carl Duisberg desde este año. Está en el centro de Alemania, cerca de Frankfurt. Tenemos nuestra escuela en Múnich, que justo se ha mudado al principio de este año y está en la escuela tiene un nuevo edificio, igual que el alojamiento de la residencia de estudiantes. Y también sigue nuestra escuela en Radolfzell, que está en el sur de Alemania, muy cerca en la frontera con Suiza y justo al lado del lago Constanza. Ese es el destino favorito para todos los amantes de la naturaleza. Nosotros somos un centro examinador de TEC, TESTAF y IELTS, por ejemplo, y TEC y TESTAF equivale lo que sería el IELTS o el TOEFL para el idioma inglés, y es lo que las universidades piden para poder entrar, ¿no? En años normales que no son de pandemia, nosotros recibimos más o menos 4.000 estudiantes de más de 120 países, que luego creo que sí, más adelante les voy a enseñar un poco las diferentes nacionalidades. Y aquí pueden ver lo que ofrecemos. O sea, por un lado, los cursos de alemán, que siempre hay las clases de idiomas y actividades fuera de clase. Y esto no solamente ofrecemos para las clases presenciales, sino también para las clases en línea. El año pasado, por la pandemia, hemos empezado con las clases en línea, obviamente porque tuvimos que cerrar las escuelas, y felizmente nos ha ido muy bien. Dentro de una semana, 10 días, cambiamos todo al sistema online para todos los chicos que estaban en nuestra escuela. Y desde ahí seguimos. O sea, hemos tenido creo que más de 700 personas el año pasado que han participado en nuestras clases en línea, y felizmente muy contentos. O sea, incluso hubo esos chicos que se estaban preparando para la universidad, que por ejemplo yo trabajo con una agencia de Mauricios, y ahí hubo como 30, 40 chicos que se tuvieron que preparar en línea, porque claro, siempre estamos calculando, ok, van a primero hacer el nivel inicial y después viajan a Alemania. Pero al final nunca podían viajar porque, claro, por la pandemia la situación estaba cambiando cada rato, y al final han dado los 4 primeros niveles online hasta que podían viajar. Pero ahora creo que desde diciembre, enero ya podían viajar a Alemania, y los últimos niveles podían dar acá, y ahora están esperando sus cartas de aceptación de la universidad. Entonces, felizmente podemos decir que las clases en línea funcionan muy bien. Yo sé que hay mucha gente que es escéptica, y yo sé que no es lo mismo. Obviamente es otra cosa estudiar desde tu país, no tener el ambiente todo el tiempo, pero funciona. Y lo último, sí, las otras cosas, tenemos cursos preparatorios para Studienkolleg, porque muchos de ustedes van a tener un acceso indirecto a la universidad, que es el Studienkolleg, que es algo como un preuniversitario para estudiantes extranjeros. Y nosotros tenemos cursos preparatorios para los exámenes de admisión de estos Studienkollegs, igual que cursos preparatorios para los exámenes oficiales que pide la universidad, lo que les estaba comentando antes. Otro servicio que tenemos es la gestión académica, que voy a explicar más adelante. Aquí pueden ver, por ejemplo, sí,
el porcentaje que tenemos de las diferentes nacionalidades y ahí pueden ver, por ejemplo, de Colombia representa 6%, la mayoría, el grupo que más estudiantes nos envía es China, obviamente, hay Turquía, hay Italia, hay Estados Unidos y lo que es más, bueno, lo que para mí es más interesante que en total hay más o menos 40% que representan menos de 2% de algún país. Y eso demuestra que hay muchísimos países diferentes y cuando van a estar en una clase, es muy probable que no van a tener un compañero suyo de su propio país, que es una ventaja para no, tal vez sí va a haber uno o dos latinos más, pero en sí es mejor para estudiar el idioma y tener que comunicarse, ¿no?, en otro idioma con los compañeros de la clase. Aparte, ofrecemos alojamiento, tenemos diferentes tipos. Hay departamentos privados o compartidos, por ejemplo, en la nueva escuela en Marburg. Ahí, esa es una ciudad de estudiantes y en esa ofrecemos la opción de vivir en un piso compartido con otros estudiantes. Entonces uno ya tiene más o menos la idea cómo viven los estudiantes en Alemania, que es muy chévere. Después tenemos la opción de residencia que ofrecemos en Múnich, en Radolfzell y en Berlín. Y tenemos también la opción de alojamiento privado, que sería vivir con una familia anfitriona, que también puedo recomendar muchísimo porque, claro, uno tiene incluso más posibilidades de hablar el idioma, ¿no? Y los precios oscilan entre 90 a 350 euros por semana, dependiendo de lo que uno escoge, ¿no? 350 sería, por ejemplo, un departamento privado, creo que en Berlín o Múnich, ¿no? Porque son ciudades donde el alojamiento es un poquito más caro y 90 sería el precio de vivir en la residencia, en una habitación compartida, por ejemplo, en Radolfzell. Ahí está la gestión académica. Eso sí puede ser interesante para muchos de ustedes que están planeando ingresar a una universidad alemana. El requisito mínimo que pedimos que uno reserva 12 semanas de curso intensivo o el curso online, porque de esta manera podemos comprobar que luego, por ejemplo, para los chicos que ya tienen un nivel previo de alemán, que realmente llegan al nivel que se necesita. El precio del servicio en sí oscila también entre 700 y 1000 euros, dependiendo cuántas semanas de alemán se reserva, ¿no? Entonces, si son el mínimo de 12 semanas, el precio de la gestión académica va a ser 1000 euros. Y si uno aprende con nosotros desde 0 hasta el nivel B2 o C1, por ejemplo, y reserva, digamos, 30 semanas de alemán mínimo, entonces el precio de este servicio de la gestión académica baja a 700 euros. Este servicio incluye la inscripción a 3 Studienkollegs o a universidades públicas, ¿no? Para los que tienen el acceso directo, que luego les enseño cuando uno los tenga, puede ser directo a la universidad, pero la mayoría de ustedes van a tener el acceso indirecto y van a tener que entrar a un Studienkolleg. También incluye la redacción ¿no?, el apoyo en la redacción de los documentos como el CV o la carta de motivación, lo que se necesita para postular a muchas universidades. Tenemos asesoramiento en la visa y horas de consulta semanales, ¿no? Para los chicos si tienen dudas, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de sus notas, etcétera, nosotros podemos recomendarles una u otra universidad que va a ser más fácil para ustedes para ser aceptados. Bueno, aquí ven los requisitos para entrar a un pregrado. Tengo el ejemplo de Colombia, pero es básicamente igual para Perú y para Ecuador. Cuando uno tiene un bachillerato internacional, tiene normalmente cuando tiene las asignaturas que piden, el acceso directo a la universidad. Eso es cuando, por ejemplo, no sé, han ido a un colegio alemán
Ahí es posible hacer el bachillerato internacional, pero también americano, inglés, lo que sea, o británico. Pero en este caso, si quieren entrar directamente a la universidad, necesitan el nivel C1. Con nosotros, por ejemplo, demora 40 semanas para llegar a este nivel si uno no tiene los conocimientos previos, ¿no? Porque hay los niveles A1, A2, B1, B2 y C1, y entonces son 5 diferentes, y para cada nivel se necesita 8 semanas con nosotros, ¿no? Si uno estudia bien, obviamente también. Otra opción para tener el acceso directo a la universidad sería que uno haya cursado 2 semestres en una universidad colombiana, ecuatoriana o peruana, y también tiene el nivel C1, ¿no? Lo que ahí es importante que sería más o menos la misma carrera, ¿no? Porque lo que sí van a tener que convalidar los cursos que hayan hecho en estos primeros dos semestres, ¿no? Por ejemplo, si quieren estudiar administración, es importante que hayan estudiado administración en la universidad de su país y que por lo menos tiene más o menos los mismos créditos que se hacen en Alemania. No puede ser que, por ejemplo, quieren cambiar de carrera y que han estudiado, no sé, medicina y luego en Alemania quieren estudiar administración. Ahí no es posible convalidar. Ahí tendrían que hacer el Studienkolleg. Y es la opción 3. Eso es el título de bachiller, ¿no? El certificado de estudios de la secundaria que van a obtener. Y para entrar al Studienkolleg, que dura 1 año, que es el preuniversitario, necesitan solamente el nivel B2, que es un nivel menos del C1, porque claro, o sea, ahí van a estudiar 1 año el idioma alemán, y aparte van a tener asignaturas que están relacionadas con la carrera que quieren estudiar después. Por ejemplo, si quieren estudiar medicina, hay un Studienkolleg que se dedica a medicina. Entonces ahí van a tener asignaturas como química, física, ¿no? O sea, lo que van a necesitar luego para su carrera. Si quieren estudiar ingeniería, hay un Studienkolleg que tiene asignaturas relacionadas y ahí van a tener más matemática, por ejemplo, ¿no? Sí, y aparte siempre hay clases de alemán, y entonces dentro de este año también llegan al nivel C1 que luego necesitan para la universidad alemana. Aquí les tengo un pequeño cronograma en qué momento uno debería empezar a estudiar el idioma para ir al Studienkolleg, ¿no? Si uno, esto es solamente un ejemplo, si uno, por ejemplo, no tiene conocimientos previos de alemán, recomendamos que a más tardar empiece en noviembre, diciembre con nosotros, con las clases presenciales, ese es calculado con las clases presenciales, y de esta manera puede llegar al nivel B1, B2 en abril, mayo, ¿no? Para dar el examen oficial. En mayo, julio, entonces, nosotros sí hacemos la gestión académica, postulamos al Studienkolleg para ustedes, y entre junio y septiembre ya van a tener sus exámenes de admisión del mismo Studienkolleg para poder entrar en agosto, septiembre, ¿no? Lo malo, entre comillas, de los Studienkolleg es que tienen fechas muy diferentes. O sea, las universidades están más sincronizadas, pero el Studienkolleg, cada uno tiene su propia fecha de entrega de los documentos, y eso es lo que lo hace tan complicado, ¿no? Y por eso estamos para apoyarles. Y ahí pueden ver mi contacto y el contacto de mi colega Julia Schönfeld. Ella es la gestora de la gestión académica. Y bueno, ahora estoy aquí para contestar todas sus preguntas. En efecto, tenemos varias preguntas, Lisa. La primera pregunta que tenemos es, si yo soy profesora, ¿cómo podría hacer para convalidar mi título en Alemania? Bueno, esto es otro proceso. O sea, nosotros ayudamos a la gente para poder entrar a las universidades,
pero digamos, la homologación de títulos para profesionales ya es otra cosa, pero hay una página Make It in Germany que la puedo enviar en el chat, donde uno puede ver cómo funciona la homologación de títulos extranjeros. Pero lo que sí puedo decir, si uno es profesora y quiere trabajar como profesor en Alemania, ahí incluso piden un nivel más alto de alemán, porque, o sea, para las universidades S1 es suficiente y es básicamente como, sí, es nuevamente el nivel más alto que hay, pero incluso hay el nivel C2, que es ya como tu lengua materna, y este es lo que piden para los profesores. Eso sí es algo que, que yo sé. Ok, la siguiente pregunta es, si quiero hacer una maestría en una universidad pública, ¿cuáles serían los requisitos para entrar directamente? Sí, claro, no he hablado del caso de la maestría. En la maestría también es básicamente, pongo acá, es parecido al caso 2, digamos, ¿no? Porque uno, si quiere estudiar en Alemania, siempre en alemán, siempre va a necesitar el nivel C1 de alemán, tanto para los bachelor como las maestrías. También hay maestrías o incluso la oferta de maestrías en inglés es más alta que en comparación con los bachelors, entonces también podría ser que uno elige una maestría en inglés. Otra cosa es simplemente tu título de bachelor y, lo que hay que chequear si tu universidad está reconocida. Pero en sí, la mayoría bueno, hay algunas pocas, ¿no? Que tal vez no, pero hay muchas universidades que están reconocidas, entonces simplemente lo que sí es importante tener que ver con la maestría, sobre todo, para el acceso directo, es el promedio. Depende un poco de la carrera, lo que uno quiere estudiar, pero nosotros, por ejemplo, solamente aceptamos a personas que tienen un promedio mayor a 2.5 en el sistema alemán. Y eso es lo que hay que chequear, porque si las notas son peores, va a ser más difíciles, porque claro, por eso hay el sistema público y ahí uno entra por la competencia, digamos. Sí. Hay una pregunta, Lisa. Si en el sistema alemán hablamos que 2.5 es muy bueno. Bastante bueno, digamos, sí. O sea, Ok, por ejemplo, en Alemania las notas de la universidad, 1 es la mejor y 4 es la última para aprobar, ¿no? Y entonces entre esas se calcula el promedio, entonces ahí se ve que 2.5 ya es bastante bueno. ok, perfecto. Tengo otra pregunta y es, si yo estoy cursando mi quinto semestre de carrera y quiero irme a Alemania, ¿yo podría convalidar mis semestres allá o tengo que empezar desde algún nivel base? No, sí, eso es lo que sí se puede hacer. Entonces, un poco lo que sería lo de los 2 semestres en la universidad, ahí normalmente contaría como para empezar desde 0, pero si ya son 5, de una vez ya, digamos, registrado en la carrera, eso también hacen algunos estudiantes alemanes que cambian como entre carreras similares, se puede convalidar todas las asignaturas que hay en el currículo de la carrera que estudias allá y entonces ahí tal vez te ahorras unos semestres. O sea, vas a perder tal vez un poquito y no solamente porque en Alemania normalmente bachelor son 6 semestres y allá son más porque los primeros 2 son normalmente estudios generales, creo, ¿no? Entonces esto no te va a servir tanto, pero entonces sí, tal vez solamente te queda la mitad de la carrera, ¿no? O algo así. Perfecto. En el caso de que yo sea arquitecto, yo estudié arquitectura y quisiera irme a hacer mi maestría allá. ¿Es el mismo proceso como para una persona que quiera hacer una maestría en negocios o tiene algún portafolio o algún requisito particular diferente? Sí, nuevamente para carreras como arquitectura, música o arte, ¿no? Nuevamente las universidades sí piden algo como un portafolio. Aparte de la nota de promedio, sí, ahí es lo que vale, yo diría lo que vale más, sí.
Si yo soy profesor, nuevamente la misma pregunta. Si yo soy profesor y quisiera poder incursionar en el ámbito de una maestría, por ejemplo, en pedagogía, para posterior a eso poder aplicar mi rama en Alemania, ¿podría ser factible? ¿Cuáles son los cargos que yo podría ocupar? Entonces, pero como profesor, por ejemplo, no sé, de una asignatura o dos, o De lengua castellana. de lengua castellana. Sí, lo que pasa es que el sistema digamos, hay una gran demanda de profesores, de hecho, y la carrera de profesor es una muy buena en Alemania en comparación con otros países, porque los profesores trabajan para el Estado y cuentan un poco como funcionarios, entonces tienen muchas ventajas, pagan menos impuestos, etcétera, y obtienen un muy buen sueldo. Obviamente no se puede subestimar, ¿no? Porque la profesión de profesores, o sea, en Alemania hay muchos que se quejan y dicen, ah, bueno, pero no tienen muchas vacaciones, no trabajan tanto, pero al final sí es un trabajo que es bastante duro y sobre todo ahora con lo de la pandemia, ¿no? Pero nuevamente el sistema de escuelas en Alemania también es bastante particular. Hay diferentes tipos de escuelas. Tenemos una escuela que te permite, luego de concluirla, o sea, ahí tienes menos años para concluirla y luego te permite hacer trabajos con una formación profesional. Luego hay otra intermedia que también que tiene un año más y también te permite hacer trabajos de formación profesional, pero ya un poco más. Los otros, digamos, serían más simples, entre comillas, y los otros sí son más elaborados. Y después hay las escuelas que te dan la entrada para estudiar en la universidad y ahí es donde más años tienes. Entonces, tenemos diferentes carreras para estos diferentes tipos de profesores, que también, sí, pero lo que es normal, que siempre uno tiene dos asignaturas. Entonces, en todo caso, uno tendría que estudiar una segunda asignatura acá y por el momento funciona así que uno hace un bachelor con estas 12 asignaturas y después una maestría de pedagogía. Pero en todo caso, si solamente has estudiado o si tienes solamente una asignatura, yo creo que tendría que empezar con el bachelor ya de la segunda asignatura. Tengo otra pregunta que me dice, si yo, por ejemplo, tengo ya desde el país de origen un nivel de alemán y no voy a cursar un programa de un año de alemán, sino un poco menos, Ujú. ¿cuánto tengo que tener en la cuenta bloqueada? Sí, depende lo que es el objetivo después, porque si uno, y eso es igual, Maestría. la maestría. Entonces, en todo caso, tiene que ser de un año, ¿no? Porque uno, no importa si la preparación es menos de un año, luego uno cambia el tipo de visado acá, ¿no? O sea, los dos son visas nacionales. Uno es el visado de, digamos, curso de idioma preparatorio para la universidad y el otro visado es el de estudiantes. Entonces, estando aquí, se cambia el objetivo, ¿no? del visado, pero las condiciones son iguales. Entonces, uno tiene que presentar el monto de un año. Y, por ejemplo, dependiendo un poco de extranjería, a veces te dan después la visa por un año o por 2 años, pero si todavía no has terminado tus estudios, ¿no? Después de 2 años que ya termina tu visa y tienes que prolongarla, tienes que presentar nuevamente este monto, ¿no? Eso siempre va a ser como tu garantía que puedas sobrevivir. Y recién cuando, por ejemplo, quieres quedarte y trabajar acá, obviamente ahí vas a tener otro tipo de permiso que ya no va a ser un visado, ya, sino ¿no? Algo como de residentes. Y ahí con tu trabajo, pues comprobar que puedes sobrevivir acá. Pero hasta que no hayas concluido tus estudios, siempre tienes que tener sí, esta cuenta será con los fondos, con los
recursos suficientes, sí. Perfecto. Tengo otra pregunta que dice, si yo quiero aprender alemán y quisiera viajar desde enero del año que viene, ¿se puede viajar o tengo que primero hacer cursos online? ¿De qué país viene la pregunta? ¿Se puede saber? ¿Colombia? Sí, el tema de Colombia es un poco particular porque, y por lo de la pandemia no tenemos mucha experiencia hasta ahora cómo funciona, pero Colombia justo ha hecho una distinción entre los visados y hay un visado de curso intensivo de alemán que no requiere nada especial, pero justo el curso de idioma de alemán em, con estudios posteriores pido un nivel B1 de alemán. Entonces, claro, en este caso sería recomendable que uno ya tenga el nivel B1 para poder obtener este visado, pero lo que creo que también funciona o lo que ha funcionado todavía en el pasado, pero no tenemos, como yo digo, esa experiencia, entonces no les puedo confirmar eso, ¿no? O prometer que también con este visado de simplemente de curso intensivo, que se puede cambiar de acá. Pero en todo caso, siempre es un buen apoyo para sus planes de estudios si ya tienen un nivel previo, ¿no? Entonces, si dicen, bueno, no sé si voy a llegar al nivel B1, pero voy a empezar desde Colombia o Ecuador o Perú con el curso online y ya presentan su documentación en la embajada, va a dar bastante peso a su postulación de visa si ya tienen un nivel previo de alemán. Ok. Si yo soy de Perú y estoy en octavo semestre de administración, quisiera estudiar otra carrera como psicología o ingeniería en Alemania, ¿hay posibilidad alguna de convalidar ciertas materias? No, yo creo que es muy difícil que convalidan algo así. Yo creo que en el peor caso tocaría hacer el Studienkolleg, sí. Perfecto. ¿Es importante que yo sepa inglés para viajar a Alemania por primera vez? Bueno, depende de tus conocimientos de alemán. Si ya sabes, tienes algo de alemán, ¿verdad? Sí. Yo diría que no, pero en sí, obviamente, va a ayudar muchísimo, ¿no? Si tienes una base de inglés. No digo que es imposible, pero en todo caso te va a hacer que te sientas más seguro, ¿no? Perfecto. La institución apoya para el ingreso a cualquier universidad de las ciudades de Alemania. Exactamente, sí. Sobre todo, o sea, la mayoría que usa este servicio lo hace para las universidades públicas, porque claro, las universidades privadas son más caras, ¿no? Y nuevamente su proceso de admisión es más simple porque, claro, uno paga y entonces contrata este servicio. Las universidades públicas no tienen nada de servicio y hay mucha burocracia y por eso, sí, ofrecemos este servicio. Perfecto. Hay una muy buena pregunta y es de una chica que es enfermera. Me dice, ¿cuáles son los requisitos que yo necesitaría para poder incursionar en el ámbito de la medicina en Alemania? Ella quisiera, o sea, ya es enfermera y quisiera estudiar medicina. Una especialización, por ejemplo, Sí, o una persona que siguió acá es médico general y quiere hacer una especialización en Alemania. ¿Cuán sí, factible es? sí, también se necesita mucho personal de salud y muchos enfermeros y muchos médicos, entonces en sí es algo que podría recomendar. También voy a escribirlo luego en el chat, refería a la página de Make It in Germany porque la especialización de médicos, por ejemplo, es trabajando, ¿no? Aquí, haciendo la especialización, trabajas con médico en el hospital y te pagan como médico normal. Y claro, también necesitas el idioma y necesitas la homologación de título para poder hacerlo, pero tiene muchas ventajas. Y el caso de enfermeros es un poco particular si uno quiere seguir porque hasta ahora es una formación profesional dual y no es una carrera.
justo ahorita en los últimos años han empezado a ofrecer el bachelor de enfermería, pero hasta ahora la mayoría lo hace con esta formación profesional dual, que es también yendo a institutos y trabajando a la vez. Entonces, no hay, por ejemplo, maestrías en el ámbito de enfermería. A lo mejor hay ya unos bachelors, eso sí sería algo que se podía ver. Sí, pero es un caso un poco particular, diría. Perfecto. Tengo otra pregunta que me dice, ¿actualmente en Alemania se están dando en todas las ciudades clases presenciales? En nuestra escuela, sí. Bueno, en nuestra escuela justo podíamos reabrir casi todos los centros. El último va a ser a partir de julio nuestra escuela de Colonia, porque ahí sí, en Colonia era una de las ciudades que, con los casos más altos últimamente, pero dentro de las últimas 3, 4 semanas han bajado muchísimo los casos de COVID. Ya hay mucha libertad nuevamente. Tenemos las clases presenciales. En Garafzell, por ejemplo, tenemos programas para jóvenes, para niños de 11 a 14 años y 15, 17, y son campamentos de verano, ¿no? Y está completo, o sea, está full, todos los chicos van a estar ahí, y lo bueno es que nosotros ya tenemos un porcentaje muy alto de vacunados. Ya llegamos a más de 50% que tienen ya la primera dosis y más de 35% que ya están completamente vacunados, y eso ha ayudado a mejorar muchísimo la situación. Además que ahora estamos en verano y esperamos que sea así. Sí. Tengo otra pregunta. Me dicen, si yo quiero estudiar el idioma alemán hasta el B2 de manera virtual, ¿se puede? ¿O sí necesito viajar a Alemania para terminar mis estudios? No, o sea, si solamente uno quiere llegar al nivel B2, se puede hacer completamente online. Esto es lo que yo decía antes, los estudiantes de Mauritius lo han hecho así. Si uno quiere hacer un examen oficial, entonces, claro, para dar ese examen oficial tendrían que hacerlo o en Alemania o, por ejemplo, en una institución oficial que lo ofrece en su país, que normalmente va a ser el Instituto Goethe, ¿no? Ahí podrían dar el examen oficial si es que necesitan este certificado. Tengo otra pregunta que dice, ¿cómo se maneja el tema del visado para ir a Alemania? Según leí una noticia, para colombianos no se pide visa, solo pasaporte. No estoy muy seguro. Bueno, ahí hay que distinguir. Si se trata de estancias de menos de 90 días, es la visa Schengen, que también, igual que para Colombia, Ecuador y Perú, claro, antes de la pandemia se podía viajar simplemente con el pasaporte. Ahora, con el tema del pandemia, estuvo prohibido, pero por justo lo que les comenté, que la situación ha mejorado muchísimo, va a ser posible que personas desde las zonas de riesgo, como los calificamos, van a poder viajar bajo ciertas condiciones. Y una de las condiciones es que uno esté completamente vacunado con una de las vacunas que está reconocida oficialmente, que en este caso es la vacuna o de BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson o Moderna. Esas 4 hasta el momento están reconocidas. No sé si con el tiempo también va a haber otras más, pero entonces en este caso pueden viajar. Si se trata de menos de 90 días, en este caso no necesitan la visa, ¿no? Porque es como un viaje turístico. Y lo que también cuenta las personas recuperadas de COVID. Si uno en Alemania, las personas que han tenido el COVID dentro de los últimos 6 meses tienen las mismas ventajas que las personas que están completamente vacunadas, porque se considera que tienen los suficientes anticuerpos, etc. Si yo soy ingeniera industrial y quiero hacer allá una maestría, ¿cuán sencillo puede ser hacer mi maestría y poder ejercer mi profesión? ¿Qué tan sencillo va a ser o qué?
No entendí bien esa pregunta, ¿sí? ¿Cuán sencillo va a ser? Ajá. Sí, bueno, entonces depende, ¿no? O sea, si uno elige la maestría en inglés o alemán, entonces en todo caso el nivel avanzado del alemán o del inglés. Digamos, si estudia en alemán, obviamente va a aumentar sus chances de conseguir un trabajo después. Entonces, en este caso, recomendaría estudiar una maestría de ingeniería en alemán y con eso va a ser muchísimo, aunque sí, también en esta área trabajan bien con personas internacionales, pero con alemán eso va a aumentar tus oportunidades bastante. Ok, tengo otro caso que me dice, tengo un título de bachiller en administración y tengo 5 años de experiencia profesional. Tengo inglés avanzado y un poco de alemán. ¿Qué programa podría realizar? Entonces, el título de administración. Ajá, es un bachelor en administración. Ajá, sí. Bueno, en este caso, lo bueno o la ventaja de administración es que también lo que yo les comenté antes, hay muchas, obviamente siempre va a haber la opción de un MBA, ¿no? Que es lo más lógico tal vez o lo que muchos hacen después, pero aparte hay muchas carreras especializadas, por ejemplo, no sé, algo que tiene que ver con administración y recursos humanos, administración y el desarrollo de empresas, ¿no? Entonces, aparte de un MBA normal, también hay muchos diferentes tipos de administración y ya especializadas. Y eso yo creo que elegiría dependiendo de la experiencia que ha obtenido esa persona después. Ok, tengo otra persona, y es una pregunta muy buena, que queremos hacer un PhD afuera, te queremos hacer un doctorado. Ajá. ¿Cuál es el promedio que se solicitaría y qué nivel de idioma me piden en Alemania para poder realizarlo? Ajá. Sí, el tema del doctorado es un poco particular. Por ejemplo, nosotros no apoyamos en eso porque hay diferentes tipos de doctorados en Alemania y uno es un doctorado estructurado. Entonces ya es un programa fijo, ¿no? Que muchas veces las universidades publican los puestos, ¿no? O sea, los mismos profesores que están a cargo de la investigación publican estos puestos con ya programas, digamos, ya más o menos fijos, digamos. Y lo otro es la promoción individual. Entonces, hay mucha investigación que se lleva a cabo en inglés, eso sí podría decir. Entonces, un buen nivel de inglés siempre ayuda. Y la promoción individual requiere el contacto con un profesor en una universidad alemana. Hay una página que también luego puedo poner en el chat que se llama Research in Germany y en esta pueden investigar, ¿no?, las diferentes opciones de hacer un doctorado. Tengo otra pregunta. Si yo quiero cursar un programa de idioma, no precisamente hacer más allá de eso, ¿necesito bloquear la cuenta? Sí, también, porque siempre cuando se trata de una visa nacional y una estadía de más de 3 meses, por ejemplo, en este caso sí, a diferencia, digamos, si desde el principio uno sabe, ok, solamente quiero cursar estudios de alemán, ¿no? Durante 6 meses, es suficiente si la persona pone el monto de 6 meses en la cuenta. Ahí no necesitas el monto de un año entero, solamente el tiempo que vas a estar acá. Perfecto. Si yo tengo familiares viviendo en Alemania, ¿podrían ser ellos mi familia que me acogen, mis arrendatarios? Sí, sí. Eso sí es posible, incluso si esa familia tiene los recursos suficientes, es posible que que uno no necesita la cuenta bloqueada. En este caso, la familia sería como un aval y tendrían que presentar ciertos documentos en extranjería y de esta manera uno puede evitar la cuenta bloqueada, siempre y cuando la familia tiene los recursos suficientes para ser aval.
Si yo quiero empezar a estudiar de manera virtual desde mi país, lo primero, sí o sí, y de hecho, Lisa, ahí compartes conmigo, sería primero tener tu asesoría con tu asesor académico para revisar tu nivel de alemán. En el caso de que sea 0, poder ya notificar a la institución, hacer la aplicación y poder iniciar. Entonces, para la persona que me preguntó cómo podría hacer para empezar mi programa, te recomiendo, por favor, que puedas ingresar a la página viajesyviajesexperience.com para que puedas agendar tu asesoría en las diferentes ciudades que necesitemos. ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿La entrada a la universidad también tiene convenio o posibilidad de aplicar a una beca? En sí hay diferentes posibilidades de beca, pero no con nosotros. El Servicio Alemán de Intercambio Académico, que está presente, por ejemplo, en Colombia, tiene una página web donde hay un buscador de opciones de becas, que normalmente sí hay algunas para maestrías y otras, por ejemplo, para doctorados, pero para bachelor en sí no hay tantos, no hay menos opciones. Sí. ¿No recuerdas el costo del semestre en una universidad pública, Liz? Sí. A ver si regresa también. Aquí pueden ver la universidad pública, el semestre cobra, eso sí es un promedio, entre 230 a 350 dólares al semestre, que es muy poquito. Ok. ¿Y el costo de una maestría en una universidad pública? Lo mismo. Igual. Lo mismo. Okay. Claro, o sea, hay algunas, hay algunas que son especializadas y, por ejemplo, también digamos, en universidades privadas, uno puede llegar a maestrías que también cuestan como $10,000 o algo así. Incluso en algunas de las públicas, cuando se trata así también de programas especiales. Pero si es una maestría particular, el costo va a ser lo mismo. Y tiene una razón, o sea, no es que son así, simplemente así de económicos, es que el Estado los subvenciona, ¿no? Nosotros en Alemania, los que trabajamos, pagamos bastante impuestos. Eso sí es una pequeña ventaja para trabajar acá, pero así funciona el sistema, ¿no? Y nosotros también aprovechamos del sistema cuando éramos jóvenes y estudiamos. Entonces, así funciona. Nosotros, con lo que pagamos de impuestos, el Estado lo invierte en la educación y por eso las universidades pueden ofrecer los estudios a esos precios bajos. Okay. ¿Hay algún límite de edad para entrar a un pregrado? No. Perfecto. Bueno, ya que sé del programa, quiero saber qué tengo que hacer para iniciar el proceso con ustedes. Bienvenida. Por favor, visita nuestras páginas y será un gusto poder ayudarte, Alejandra. Buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a mis notas de bachillerato. No tengo las mejores calificaciones. ¿Me pueden aceptar en un Student Collect? Soy estudiante. Para el Studienkolleg normalmente, obviamente ayuda cuando uno tiene mejores notas. Ahí depende un poco lo que uno quiere estudiar después. Para medicina puedo decir que no, porque ahí solamente aceptamos a los estudiantes con las mejores notas. Pero cuando se trata de algo, por ejemplo, ingeniería, podría ser tal vez, o cosas que no son tan populares como matemática o química, no sé, física. Si se trata de algo así, la nota al final no importa tanto porque lo que sí cuenta entonces son los exámenes de admisión, entonces uno tiene que prepararse bien. Sí. ¿Dura cada nivel de alemán? Cada nivel de alemán con nosotros dura 8 semanas. Ok, igual el B2, el C1, igual a la 1. Cada nivel son 8 semanas. Perfecto. ¿Cuál es el equivalente? 2.5 es sobresaliente. No, o sea, sobresaliente sería 1.0, ¿no? O sea, pero sí es Bueno, algo así. Y claro, o sea, depende, ¿no? Como aquí hay personas de diferentes países, no sé de memoria cómo son los sistemas en Colombia, Ecuador, etc.
Bueno, en realidad es regular, bueno, muy bueno, excelente. Solamente que la escala nosotros la tenemos diferente, donde Ajá, uno es puede como al ser revés. regular. Sí. Ajá. Exacto. Ujú. Entonces, sería como el 2.5 sería algo como de bueno, sí. Ok, perfecto. Nos preguntan, disculpa, ¿qué es una cuenta bloqueada? Sí, bueno, la cuenta bloqueada, yo comenté al principio de la presentación, es una cuenta, antes ha sido, por ejemplo, con la Deutsche Bank o también creo que en Colombia en ProCredit, es una cuenta donde se puede congelar básicamente un cierto monto de dinero. En el caso de Alemania, la embajada pide $12.500 para comprobar los recursos suficientes para un año. Y entonces, en el momento de postular a la visa, uno puede demostrar que el dinero está congelado en esta cuenta y ya llegando a Alemania se puede liberar este dinero y cada mes se puede retirar lo que uno necesita, pero máximo como $900. Eso es lo que la embajada o el Estado calcula que uno necesita como estudiante para vivir durante un mes. Pero lo que uno tiene que recordar que en el momento de renovar la visa, de nuevo tiene que demostrar que tiene los recursos, ¿no? Entonces, no se puede sacar todo y en algún momento se va a demostrar que por lo menos otra vez tenga ese dinero. Nuevamente, ¿los 12.500 euros o es un poco menor el Sí, valor? sí, no, o sea, nuevamente porque te prolongan siempre por años, ¿no? Entonces, si demuestras menos, si dices, ok, me queda un semestre de estudios, ¿no? En el momento de prolongar, podría ser suficiente comprobar la mitad. Pero si después calculas que después de haber terminado tus estudios quieres buscar un trabajo y uno tiene, después de haber terminado esos estudios, 18 meses para encontrar un trabajo, ¿no? O sea, todavía tienes mucho tiempo, pero claro, tienes que demostrar los fondos para que puedas sobrevivir en este tiempo. Ok, bueno, y la última pregunta. De todas las ciudades, Berlín, Múnich y las que habíamos revisado de Karl Duisberg, Uh-huh. ¿qué ciudad es la que nos recomiendas? Eso es muy individual. Yo siempre trato de preguntar a las personas que quieren, ¿no? Porque cada destino tiene su encanto y para cada persona otra ciudad sería lo suficiente y cada uno tiene diferentes indicadores. Por ejemplo, si uno dice, para mí es muy importante que el alojamiento o que en general la ciudad donde yo estoy es económica, en este caso yo recomendaría Marburg y Garofzell porque son las ciudades más chiquitas y de esta manera también la vida es un poquito más económica y al mismo tiempo el alojamiento que nosotros ofrecemos tienen las opciones más económicas. Para usted también, o sea, muchas veces recomiendo para las personas que son menores, ¿no? En comparación los de 19, 20 años, porque es más fácil orientarse, ¿no? En una ciudad pequeña y también para los amantes de la naturaleza, porque ahí uno está cerca de las montañas y cerca del lago Constanza y hay muchas cosas que hacer en la naturaleza y cuando uno quiere un poco más tranquilidad, ¿no? Porque yo sé que muchos que viven en las capitales tienen el tráfico, el ruido, ahí tienen completamente lo opuesto. Al contrario. Y Marburg es algo intermedio, es una ciudad de estudiantes, entonces esto es una muy buena opción para los que quieren estudiar después, para ya tener una idea cómo es una ciudad estudiantil en Alemania. Y Berlín y Múnich son para las personas que buscan la experiencia en una ciudad grande, ¿no? Berlín es muy cosmopolita, hay mucha oferta en cuanto a teatros, cultura y Múnich igual. Y Colonia, yo diría, es algo intermedio entre Berlín y Múnich porque también es un poquito más pequeña, hay 1 millón de habitantes, pero al mismo tiempo es muy intercultural también. Um, hay, la gente es muy cálida,
que se dice en general, ahí es la ciudad donde nuevamente muchos latinos se sienten muy bien. Porque, por ejemplo, tenemos los carnavales que son muy famosos, son los carnavales más famosos que hay en Alemania. También hay mucha oferta en cuanto, digamos, a teatro, cultura, conciertos, etcétera, pero todo está un poquito más cerca, ¿no? Al mismo tiempo se podría decir que no es tan anónimo como Berlín o Múnich, ¿no? Pero igual hay bastante oferta. Bueno, y una última pregunta. ¿Cuánto dura una maestría generalmente en Alemania? Normalmente son 2 años, 4 semestres. Y el bachelor son 3 años. Perfecto. Lisa, te quiero agradecer muchísimo por haber compartido conmigo este webinar. Chicos, igual, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Estamos muy atentos a sus preguntas. Todos los asesores se encuentran atentos también a sus preguntas y que puedan agendar una cita. La intención siempre va a ser poder ayudarles y poder cumplir su sueño en el exterior. Lisa, qué gusto. Muchas gracias. Cuídate mucho. Cuídate. Chao, chicos. Semana. Cuídense Chao. mucho igualmente. Chao.